Hola, estimado profesor. Como grupo, le vamos a presentar la segunda entrega del proyecto de central hidroeléctrica que corresponde al diseño de la boca toma. Lo primero es presentarle la ubicación que seleccionamos para la boca toma, la cual se encuentra a 4 kilómetros de la central hidroeléctrica, puesto que en esos 4 kilómetros hay un desnivel en el lecho del río de unos 40 metros de altura. Lo siguiente fue estudiar tipos de bocatomas, en donde encontramos que habían directas, mixtas con toma lateral, con barrajes o la caucasiana, en donde la directa tiene un bajo costo, pero se necesita una alta pendiente, lo cual la tenemos. En donde también tenemos la mixta con toma lateral, en donde se necesita cerrar el río por medio de una SUT, y esta consta de una ventana al costado del río, lo cual proporciona un suministro constante. Con barrajes, los cuales estos pueden ser fijos o móviles, en donde los fijos, la captación de agua es menor a lo que puede suministrar el río, y las móviles son cuando se tiene que regular constantemente el caudal del río. Y la caucasiana consta de ventanas que se encuentran en el azud de la boca toma, lo cual no conviene puesto que esto arrastraría mucho sedimento que el río conlleva. La boca toma seleccionada fue una mixta con captación lateral, puesto que la morfología y geografía en la que se encuentra el río es bien conveniente, puesto que si es que llega a tener alguna crecida, podría evitar que el río se desborde. Aparte, se tendrá un suministro constante, puesto que la boca toma se encontrará parcialmente o en su totalidad sumergida bajo el nivel del río. Aparte, se consta con una rejilla, lo cual evita el ingreso de materias que pueden ser como tipo de hojas, ramas o algún desecho humano como en la basura. Además, este diseño incorpora un derripeador, el cual va a ayudar a decantar las gravas que el río tenga consigo y los sedimentos que también contenga. Y por último, tiene la incorporación de vertederos, los cuales ayudan a encargarse de mantener el caudal constante del río en sí. La bocatoma seleccionada para el proyecto es bastante conveniente, puesto que el río sufre de grandes crecidas, por lo que el diseño de la bocatoma nos permitirá que ésta siempre esté sumergida, ocasionando un suministro bastante constante. Además, que se adecua bien a la pendiente suave del río. Para el diseño de nuestra bocatoma hemos asumido ciertos parámetros, dependiendo del nivel del río que ha tenido en los últimos años, el cual ha sido de una altura de 1,7 metros. Se procede a calcular los coeficientes del vertedero, en los cuales son parámetros adimensionales que dan las condiciones de escurrimiento del agua sobre el vertedero. Para empezar, tenemos el de Conovalov, en donde tenemos una altura de ventana de captación de 0,7 metros y una altura hasta la ventana de captación de 1 metro, dándonos como resultado 1,976. Y después procedemos a calcular el de Bucín, en el cual tenemos la misma altura de captación, pero una altura de hasta la ventana de captación de 0,5 metros, dándonos como resultado 1,970. Luego de haber determinado los dos coeficientes de vertedero, se va a utilizar el menor, el cual se determinó con el coeficiente de vertedero de Bucín, que es 1,97. Posterior a esto, se determina el coeficiente de sumersión de Villamonte y Bacien. En la ecuación de Villamonte se utiliza la altura de flujo que pasa sobre el muro y la altura de agua que se calcula. Y en el de Bucín se ocupa los dos anteriores más la pérdida de carga en el vertedero y la altura de la ventana de captación. En este caso también se escoge el menor de los dos, siendo el coeficiente de sumersión de Bacien, el cual es igual a 1,01. Luego de esto determinamos el ancho de la bocatoma, en donde aquí se puede apreciar el cálculo para determinarlo, utilizando el coeficiente de sumersión, la altura de ventana de captación, el coeficiente de vertedero, el caudal de diseño y el coeficiente de pérdida por contracciones y barrotes, dando un ancho de bocatoma de 3,013 metros. Además, determinamos el número de barrotes, el cual es una división de la separación del ancho de captación dividido en separación entre barrotes menos 1, dándonos un aproximado final de 20 barrotes. Posterior a eso, determinamos el ancho total de la captación, el cual se determina con el ancho de la captación más el número de barrotes por el ancho de cada barrote. Este ancho nosotros decidimos que fuera de 0,05 metros, dándonos un ancho total de la captación de 4,013 metros. Posterior a eso determinamos el ancho del vertedero del desripiador, en donde acá se muestra la fórmula utilizada, dándonos un total de 2,56 metros. Continuando con el dimensionamiento del desripiador, se procede a calcular la longitud de este, utilizando la fórmula que aparece en pantalla, además del ancho total de la captación y el ancho del vertedero del desripiador,
ambos ya calculados anteriormente. Utilizando la fórmula se obtiene un resultado de longitud de 3.28 metros. Luego se calcula la longitud de transición. Para ello ocupamos el ancho del vertedero del derripiador, que ya calculamos, y asumimos un ancho de canal de conducción de 1.5 metros, que será comprobado en las siguientes entregas. A través de la fórmula que aparece en pantalla obtenemos un resultado de 2.4 metros totales. Finalmente comprobamos el caudal de compuerta de lavado. Utilizando los datos anteriores y ya conocidos, se obtiene un caudal de 3.112 metros cúbicos por segundo. Además, para realizar este cálculo, asumimos un ancho de compuerta de 1.5 metros y una apertura de compuerta de 0.8 metros. El resultado obtenido comprueba que las dimensiones del derripiador son suficientes para que dicho material decante y no continúe en el proceso de obtención de energía. Para concluir, se realiza una comprobación de caudal a través de la fórmula que aparece en pantalla y que fue la que utilizamos para obtener los parámetros anteriores, la que nos arroja que el caudal de diseño es igual a 2.985 metros cúbicos por segundo, lo que comprueba que las dimensiones escogidas son suficientes para captar el caudal que se había planteado al inicio de este problema.